Noche vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro bendito Salvador, porque eso hemos venido a este lugar. Sé que su presencia está en este lugar. Amén. Quizás nadie la vea, pero la sentimos porque su presencia ahí está con nosotros. Así es que la gloria es para Dios. Vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios allá en el libro del profeta Jeremías, capítulo 38. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 38. Amén. Vamos a leer unos 5 versículos, 6 versículos, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Lucad, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquía, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por la vida de los hermanos que están presentes en este lugar. Que sea usted bendiciendo su vida, su familia, Señor. Cada uno de los vecinos que escuchan a través de este sonido, los que pasan por el camino, por la calle, Señor. Que sea usted bendiciéndolos. Que hable, Señor, a sus vidas, Señor, y así puedan entender lo que usted quiere hablar a cada uno de ellos. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de sagrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, Jeremías es conocido como el profeta llorón, ya que él no era que lloraba por gusto. Él lloraba a lamentarse de que su pueblo no obedecía. Como muchos en este lugar, predicamos la palabra, pero su pueblo no cree, no oye, no quiere oír. Y a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Entonces Jeremías por eso lloraba, porque él quería que su pueblo no pereciera. ¿Por qué? Porque Dios los ama a todos, y él vino para salvarlos, pero nadie quiere escuchar su voz. Jeremías hablaba, profetizaba en ese tiempo, pero ahí hacían oídos sordos, no entendían lo que él decía, y si no, lo tomaban como a mal lo que él estaba diciendo. Entonces por eso es que era conocido el profeta llorón, a pesar de que Jeremías fue llamado por Dios desde niño a profetizar el evangelio, a predicar la palabra. Así es que por eso se lamentaba Jeremías, por eso él mismo incluso escribió el libro de lamentación, a lamentarse de que su pueblo no entendió, a pesar de que él les hablaba lo que Dios quería que oyeran. Pero ellos se apartaron, ellos no obedecieron. ¿Quiénes son los que no obedecieron? El pueblo de Dios, el pueblo escogido. Él quería que ellos obedecieran el mandato de Dios, de no mezclarse con gente pagana, de no olvidarse del mandamiento de Dios. Así que debido a la desobediencia de este pueblo, Jeremías profetizó la caída de Jerusalén.
Jeremías profetizó la destrucción de Jerusalén, la destrucción de su pueblo. Por eso es que hay uno de los salmos donde allá donde están cautivos en Babilonia, los que están allá les dicen: cántenos una canción de las que cantaban allá en Sión. Y ellos llorando decían: ¿cómo cantaremos si ya no volveremos a esa ciudad, si ya no estamos allá donde Dios nos escuchaba? Después es el lamento. Cuando venga Cristo, hermanos, entonces va a ser los lamentos, cuando muchos se queden. Pero ahora que hay tiempo, que la gracia está sobre todos, es tiempo de reconocer a Cristo. Entonces así Jeremías predicaba antes de la destrucción de Babilonia, que Babilonia los iba a capturar a todos y iba a dejar desolada la ciudad. Y eso les predicaba, porque Dios eso le mandaba, a que les avisara para que se arrepintieran y se volvieran a Dios, que se convirtieran de sus malos caminos. Pero no se convirtieron, siguieron en la maldad, hicieron oídos sordos. Así es que debido a eso, Jeremías también sufrió por predicar la verdad, y por eso fue lanzado a una cisterna, por predicar el evangelio, porque no les parecía lo que él hablaba, porque para ellos creían que era lo malo que él estaba hablando, que quería el mal para ese pueblo. Pero no, Jeremías anunciaba la palabra que Dios le había hablado. Así es que ellos no entendieron, y lo que hicieron fue meterlo a una cisterna para que muriera. Y era un tiempo de crisis, de hambre, de pan, y por eso lo metieron ahí y dijeron: ay, que muera. Pero hermanos, cuando usted y yo estamos tomados de la mano de Dios, Dios siempre usa personas para rescatarlos. Siempre hay medios que Dios pone para que usted y yo salgamos de esa cisterna, de ese hoyo, de ese problema donde estamos. Así es que de eso vamos a meditar esta noche, ahí en el versículo 38, y solo leamos la última parte del versículo 1, que dice: las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo. Oigamos lo que Jeremías decía, y por eso a él le decían de que él anunciaba el mal, y ellos se desmoralizaban, los soldados, los hombres de guerra. Eso es lo que dice. Vamos al versículo 2. Dice: y así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Ahí está donde había hambre, ¿verdad? Así es que así iban a morir el que se quedara. Es lo que Dios le había puesto a Jeremías que hablara. Por eso es que dice: así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Ahí está anunciando Jeremías que ese pueblo ya estaba vencido por no obedecer la palabra de Dios, y que lo que tenían que hacer es rendirse ante los caldeos para no sufrir ese desastre, esa muerte que iban a tener a espada, dice, o de hambre o de pestilencia. Como en estos tiempos hay muchas pestilencias. Ya el primero fue fuerte en todo el mundo, que es el coronavirus, pero ahora ya está de nuevo las nuevas cepas de coronavirus, y todavía están llevándose miles de muertos. Esas pestilencias ya estaban en aquel tiempo, y por eso es que aquí anuncia Jeremías que puede ser que muera a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare. Entonces ese más el que se pasare al otro pueblo, que era el pueblo de los caldeos, vivirá, dice, pues su vida le será por botín y vivirá. Le hubieran perdonado la vida si ellos hubieran obedecido, pero no obedecieron. Hermano, en este tiempo predicamos que Cristo viene, que es tiempo de gracia, y que por creer en Jesucristo y recibirle, usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Pero el mundo no cree. El mundo dice: no creo yo, que solo por creer. Pero Dios así lo hizo en aquel tiempo. En aquel tiempo les dijo: pásense allá o ríndanse a aquel pueblo, porque aquel pueblo les va a perdonar la vida. Así Dios va a perdonar la vida a todos aquellos
que nos arrepintamos y le reconozcamos como nuestro Salvador. Y así nos va a dar Él esperanza de salvación y vida eterna con Cristo. Por eso el mundo debe de oír la palabra de Dios. Pero muchos hacen como en aquel tiempo, oídos sordos, y viene la destrucción. Sigamos avanzando. Versículo 3 dice: así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Ahí está donde dice que ellos van a ser cautivos. Babilonia, el rey Nabucodonosor los va a tomar y la va a destruir, la tomará, y ya no habrá nada que hacer, así como cuando Cristo venga. Y al que se quedó, que no recibió a Cristo, no tiene mucha esperanza de salvación. Pero ahora que es tiempo que Jesús viene anunciando la salvación por gracia, por la fe en Cristo Jesús, por reconocer su muerte, allí donde Él pagó con su sangre la culpa de nuestros pecados y nos hizo salvos. Amén, así es. Así es que el mundo debe de creer eso, y por eso hay que anunciar la palabra. Pero Jeremías seguía anunciando de que Dios les mandaba esa advertencia, pero no obedecieron. Así es que como no obedecieron, ellos siguieron en el mal. Ellos no obedecieron y siguieron haciendo lo malo. Y como siguieron haciendo lo malo, ¿qué es lo que pasó? Fueron destruidos. Amén, gloria a Dios. Allí estuvo la destrucción y vino el rey y la tomó. Versículo 4 dice: y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Que muriera este hombre por anunciar la palabra que Dios le había mandado. Allí ellos destruían y mataban a los profetas de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no creían que ese hombre hablaba en el nombre de Dios, como en estos tiempos no creen que la palabra que se habla es lo que Dios habló para el mundo entero. Por eso es que estos hombres amenazaron con meterle preso. Dice ahí: y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Ahí está donde les digo yo que el hombre a lo malo le dice bueno, y a lo bueno le dice malo. A lo que el profeta les estaba advirtiendo, diciéndoles: arrepiéntanse para que Dios los perdone la vida. Este pueblo dijo: no, este hombre lo está deseando el mal, y decidieron matarlo. Pero como no era plan de Dios que ese hombre que anunciaba el evangelio, la palabra de él, muriera, lo rescató. No permitió que muriera. Así es que, mi amado hermano, mientras Dios no permita las cosas, no sucede. Así es. Muchos le pueden decir: vos ya te vas a morir, vos estás enfermo. Pero si Dios no permite, usted y yo seguimos viviendo. Aleluya. Dios nos da vida, Gloria a Dios. porque para eso vino Él, para darnos vida y vida en abundancia. Así es que Dios perseveró a este profeta. Dios lo protegió usando a los mismos reyes malos. Veamos más adelante, dice el versículo 5. Y dijo el rey Sedequías: he aquí, dice, que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Ahí está, ¿verdad? El rey no quiso proteger a Jeremías. El rey dijo: está en sus manos, hagan con él lo que quieran. Así como dijeron de Cristo. Ahí está, tómenlo ustedes y crucifíquenlo ustedes, les dijo Pilato. Así lo hicieron con Jeremías. El rey les dijo: yo no lo defiendo, y vean qué hacen, hay que les quede. Entonces veamos qué sigue ahí. Dice: pues el rey nada puede hacer contra estos. Versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron, dice, a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Lo que ellos hicieron, hermanos, era que querían ahogar a Jeremías.
Querían callar esa voz, porque esa voz les martirizaba, porque ellos en su interior, en sus adentros, en su corazón, ellos sabían que lo que ese hombre hablaba era realidad. Igual que en estos tiempos, la gente sabe que lo que se predica es la palabra de nuestro Dios, pero hacen oídos sordos, solo les molesta que prediquen. ¿Por qué? Porque la gente sigue en el pecado, la gente sigue haciendo lo malo y no oyen la voz de Dios. Y mientras no oigan la voz de Dios, no tienen esa esperanza en Cristo Jesús. Pero cuando Dios toque esas almas y se arrepientan, Dios les perdonará y les dará esa esperanza de salvación y vida eterna. Así que por eso es que ellos vinieron y dice que lo echaron a la cisterna. Pero esa cisterna no tenía agua. Lo que tenía era el cieno. ¿Y qué es el cieno, mi amado hermano? El cieno es el lodo. Así como la cerda vuelve al cieno, dice. La cerda lavada, por más que se bañe, sigue siendo sucia, sigue ese mal olor. Así es que ellos metieron a Jeremías en esa cisterna pensando que ahí terminarían con su vida y con la palabra de Dios, porque ellos ya no querían oírla, porque estaban aburridos. Ellos se sentían mal al oír que este hombre les predicaba la muerte y la destrucción de ellos si no se arrepentían. Entonces ellos, como se aburrieron de oír esa palabra, y le dijeron al rey: este hombre desanima a los guerreros, mejor matemos. Y allí lo metieron en esa cisterna. Pero Dios es bueno. Veamos el versículo 6 y dice: y oyendo Ebed-Melech. Este Ebed-Melech es el que Dios usó para mandar a sacar a Jeremías de la cisterna. Veamos ahí. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope. Oigan quién era. No era un israelita, era separado, era uno de los que se había esparcido, pero sí era israelita, pero de Etiopía. Porque recuérdense que los israelitas y los judíos fueron esparcidos en muchos países del mundo. Entonces dice: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, ahí estaba ese hombre, y era de los oficiales del rey, de la casa real, dice ahí, pero él amaba a Dios, escuchaba la palabra, escuchaba el consejo de Jeremías. Veamos qué dice el versículo 8. Ebed-Melech dice: salió de la casa del rey y habló al rey diciendo. Él mismo, al ver que los hombres lo habían lanzado al servicio, a la cisterna, donde había solo lodo, pero de ese lodo lo sacó Dios. Veamos ahí. Dice que habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron, dice, echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre. Dice: pues no hay más pan en la ciudad. Entonces recordémonos que había hambre, y por eso dice que morirán de hambre o de espada o de pestilencia, dijo allá atrás, ¿verdad? Entonces dice, este hombre estaba hablando como Dios le había mandado, como un temeroso de Dios, teniendo compasión por los demás. Él sabía que ese hombre era un hombre de Dios, y como era un hombre de Dios, Dios le puso en la mente a este hombre Ebed-Melech para que lo rescatara. Hermano, cuando usted y yo nos encontramos en esos hoyos, en esos problemas, en esas situaciones, siempre va a haber alguien que Dios va a usar para que usted y yo no nos desanimemos y nos ayude a salir de ese problema. Esos son los medios que Dios usa. Puede ser hasta el más impío, al más incrédulo, pero Dios le manda una palabra, porque Dios es el que está hablando. Allí es donde se cumple la palabra que dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y muchos hombres o mujeres que no conocen a Dios vienen y le dan ánimo y le dicen: pero usted es cristiano, pídale a Dios. Y muchas veces nos dan una escuela, nos enseñan que hay que tener fe, que hay que creer en un Dios. Entonces este hombre era un creyente de Dios, era un eunuco de la casa del rey, pero ese hombre era usado por Dios para librar al hombre de Dios, al profeta Jeremías. Y por eso le digo: mal hicieron estos hombres en meter al profeta Jeremías a esa cisterna.
Entonces sí hicieron mal, hicieron lo malo delante de Dios. Pero Dios estaba viendo, porque si Dios ama a sus hijos, Él los tiene en mí. Él ve qué es lo que va a padecer. Él ve cuál es el sufrimiento, cuál es el dolor. Y Él viene y lo calma. ¿Y saben qué? Jeremías no dijo nada. Jeremías calladito. Pero muchas veces el dolor no se manifiesta, sino se queda dentro. Vamos a ver una cita, hermanos, allí adelantito en Lamentaciones. Antes de terminar, vámonos ahí en Lamentaciones capítulo 3. Allí adelante de Jeremías. Versículo 52. Leamos unos 3 o 4 versículos y dice: mis enemigos me dieron casa como a ave, sin haber por qué. Se ataron mi vida, dicen, cisternas, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Se imaginó, pero él no lo dijo. Aquí no menciona que lo dijo, sino hasta aquí en las Lamentaciones escribe, dice: aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Como uno dice a veces en sus adentros, hoy sí me tocó. Hoy sí me tocó despedirme. Entonces dice el 55: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Es lo que le dijo Dios. Entonces Dios le habló a Jeremías: no te preocupes, vas a estar ahí, pero yo te voy a rescatar. Y así le dice a usted y a mí esta noche, Dios. Gloria a Dios, amén, así es. Sea el problema que sea, la enfermedad que sea o la situación en que nos encontremos, Dios esta noche te dice: no temas, porque yo te voy a sacar, Amén. porque has confiado en mí. Sigamos avanzando allá en Jeremías 38, versículo 9, estemos ahí, dice: mi señor el rey mal hicieron. Vámonos al 10 y dice: entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-melech, el mismo hombre que estaba al servicio del rey, le dijo al rey: han hecho mal. Sí, le dijo el rey, tenés razón, porque como el rey por miedo no quiso oponerse a los príncipes y dijo: hagan ustedes lo que quieran, yo se los dejo, está en sus manos. Muchas veces así pensamos nosotros, que ya estamos en las manos del enemigo. Pero no, Dios está siempre en control con nuestra vida. Y dice: entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Ahí está. Entonces Dios sabe el momento en que usted y yo ya no aguantamos la prueba que hay. Amén, así es. Por eso allá en Corintios capítulo 10, versículo 13 dice que no hay prueba que el hombre pueda tener más de lo que puede resistir. Dios no nos puede probar más de lo que nosotros soportamos, porque Él sabe que ahí expiramos. Entonces Dios conoce hasta dónde vamos a llegar, y Dios sabía que ese hombre en esa cisterna no había muerto, que Él lo mantenía con vida. Porque a usted y yo, quien nos mantiene con vida es Dios. Aleluya. Y quien nos mantiene predicando aquí, aunque sea la silla, es Dios. Gloria a Dios, amén, así es. Pero nosotros tenemos que seguir predicando, porque esta palabra no llega vacía. Aleluya. La palabra siempre hace un efecto, aunque no estén aquí, por allá pueden estar bien. Así es que la gloria hay que dársela a Dios. Por eso aquí Jeremías seguía confiando en Dios con su dolor interno, como muchas veces les digo que hacemos nosotros, que no lo manifestamos y no lo sentimos, pero Dios está ahí. Dios está consolándolos. Para eso nos mandó el Consolador. Amén, así es. Para eso nos dio el Espíritu Santo, para que Él nos guiara a toda verdad. Bien, avancemos ahí, versículo 11 dice: y tomó Ebed-melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó, dice, de ahí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con soga en la cisterna. Entonces, ¿qué es lo que escogió este etíope? No fue a buscar un lazo de nylon. Él lo que tenía en sus manos, más cerca, dijo: aquí está esta ropa vieja, esto lo voy a atar hasta hacer un lazo para sacarlo.
porque es lo más rápido que quería, porque que tenía que salvarlo, porque sabía hasta dónde llegaba el tiempo de respiración en ese cieno, en ese lodazal donde Dios nos ha sacado quizás a nosotros. Amén, así es. Así es que este hombre vino y dice que y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Veamos una palabra muy mencionada ahí, que muchos pensamos que esas palabras no están en la Biblia, y dice que sí están, eso de sobaco. ¿Sabemos cuál es el sobaco? Que son al levantar los hombros. Ahí estaba, cuando dice, hey, que te hieren. El sobaco, no soy yo, dice. Pero hay que echarse limón. Bien, entonces veamos ahí ese. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos. Bajo los sobacos. Y dice, y traídas, dice, y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Así es que Jeremías levantó los sobacos. Y cuando levantó los sobacos, le dijo, ponte esa soga. ¿Y esa soga para qué? Para salvarlo. Y eran trapos viejos. Pero con estos trapos viejos, Dios los iba a salvar. Así es que Dios está en control, hermano. Dios tiene el control de nuestra vida. Así es que por eso usted y yo no nos preocupemos cuando hay problemas, porque Dios nos ama a todos. Dios nos protege. Así es que Dios sacó a través de este hombre, Ebed-Melech, de esa cisterna, de ese lodazal. Así es que él le dijo, levanta los sobacos y ponte la soga y así te voy a sacar. Así es que de allí dice, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. Versículo 13 dice, de este modo, dice, sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Allí lo sacaron de la cisterna. ¿Por qué? Porque Dios tenía el plan todavía para Jeremías que siguiera predicando la palabra. Así que, hermanos, confiemos en Dios, porque Él nos va a ayudar. Él nos va a sacar de ese problema. Por aquí tengo unas, en el versículo 39, ahí adelantito, en el versículo 15, dice, Dios promete librar a Ebed-Melech. ¿Quién era Ebed-Melech? Ebed-Melech era el que sacó de la cisterna a Jeremías. De allí lo libró. Dice, versículo 15 del 39, y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech, el que lo libró. Ahora Dios le paga lo que usted hace, mi amado hermano. Dios no se queda con él. Amén, gloria a Dios. Si el Dios que libró a su profeta, Dios viene y lo va a librar a usted. Dice ahí, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá, dice esto, en aquel día en presencia tuya. Pero, dice el 17, en aquel día yo te libraré. Ahí está la promesa que iba a librar a Ebed-Melech. Yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Entonces no hay que temer, porque si usted es un hijo de Dios y trabaja para Dios, Dios lo va a librar. Y Él le dice, no temas. Entonces le dijo que no temiera porque Él lo iba a librar. Terminemos ahí en el versículo 18, dice, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Ahí estaba lo que dice. Si usted confía en Dios, este hombre confió en Dios y sabía que podía ayudarle al profeta de Dios. Entonces, como él ayudó al profeta de Dios, ahora Dios viene y le tiende la mano y le dice, no temas porque yo te libraré. Así es que donde quiera que estemos, Dios los librará. Amén.
Dios es el único que nos puede ayudar. Antes de terminar ahí, búsqueme una cita ahí en el Salmo 40. Salmos capítulo 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo. Ajá, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, dice. Del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Quién dijo eso? El salmista David. Él se sentía que estaba en un lodazal después que había cometido el pecado. Pero Dios lo hizo salir de ese lodo cenagoso. Entonces, hermano, no importa el hoyo donde estemos, del lodazal que estemos, Dios nos va a sacar. Quizás sintamos que nos hundimos. Quizás sintamos que no hay solución. Quizás sintamos que no hay salida. Pero Dios, si confiamos en Él, nos va a sacar de ahí. Dios es el único que nos ayuda, hermano. Por eso confiemos en Él. No nos apartemos del camino de Dios, porque Él siempre nos ayuda. Él, si andamos rectamente con Dios, nadie podrá vencerlo, porque Él es vencedor. Y nosotros con Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. La gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra que nos dio. Gracias le damos, Señor, por esta noche, por esa palabra, por esa exhortación, Señor, de poder confiar en usted y que usted, Señor, nos guíe, Señor, a lo que nosotros debemos hacer. Que sea usted, Señor, obrando en cada vida, en cada corazón. Que sea usted, Señor, haciendo esa obra en aquellos que no le han conocido, Padre Santo. Gracias por esa palabra, porque nos haces confiar, nos haces creer en que usted siempre está allí y nos dice, no teman, porque usted está con nosotros. Bendiga la vida de los hermanos que estamos aquí, Señor, Pastor José, mi esposa, mi vida, Señor, y los hermanos que oyeron a través de este sonido, los amigos que escuchan a través de este sonido en esa calle, Señor, en este pasaje o en otros pasajes. Que sea usted bendiciendo sus vidas. Y si hay algunos que no han recibido a Cristo y que quiere recibirle como su Salvador personal, esta noche puede hacerlo. Si usted, Dios ha hablado a su vida, mi amado amigo, mi amado hermano, están a través de las redes sociales. Que sea usted, Señor, tocando esos corazones para que le puedan recibir como su Salvador personal. Si alguien quiere recibir a Cristo esta noche, puede hacerlo repitiendo después de mí esta oración diciendo, Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta noche, por esa palabra, porque nos permitiste un día más, Señor, poder hablar de su poder, de su grandeza, de sus maravillas, Señor. Por eso, Señor, le damos gracias y le pedimos que nos lleve en paz y con su bendición, que nos cubra con su sangre y que nos lleve en el hueco de su mano. Gracias le damos, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. La gloria y la honra es para Dios.